ayer, me parece que fue ayer, sí. Ayer el doctor Federico Jovine introdujo un elemento interesante sobre las consecuencias que podrían potencialmente derivarse de la anulación de la licitación del control semafórico, ¿verdad? Uh-huh. En el Gran Santo Domingo, y planteó la posibilidad de conseguir la opinión de Yulibelis Vanderpool, que es especialista en el tema de derecho administrativo, y justamente tenemos el placer de recibirla en este momento. Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias Domingo, y qué placer estar aquí con este equipo. Ivonne, gracias, Federico, mi hermano Félix y Graimer. Un tema que debe preocupar a la ciudadanía, pues estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de debido proceso, y gracias por invitarnos a conversar sobre esto. Gracias, Yuliberi, por estar aquí con nosotros. Surgieron varias inquietudes, y creo que está en la mente de todas las personas, independientemente del nivel jurídico con que se aborde la inquietud es la misma, porque todo el mundo sabe que hay un contrato de 1.300 millones hecho por el Intran y una empresa, y en el día de ayer la Dirección de Compra y Contrataciones de manera definitiva anuló el contrato que había suspendido hace unos cuantos días. Se tiene conocimiento de que durante la ejecución de ese contrato anulado el día de ayer, se han erogado 730, 400 millones, me parece como un 65%. Cerca de 817 millones. Un 65-70% próximamente. Desde el punto de vista del derecho administrativo encuadrado en lo que son las regulaciones de compra y contratación en el Estado Dominicano, ¿qué procede en este caso? Esos dineros que se avanzaron con cargo a un contrato que se ha declarado nulo, o sea que el objeto de la contratación se extinguió, ¿qué procede desde el punto de vista del derecho administrativo? Bien, antes de abordar qué procede, es importante saber que más que anular el contrato, la Dirección General de Compras y Contrataciones anuló el pliego de condiciones, que es donde se establecieron las especificaciones, es el origen, es el marco que permite a la institución pública regular ese proceso, en el entendido de que hay violaciones sustanciales a principios que rigen las compras públicas. Tenemos el debido proceso que está en todas las decisiones y acciones, actos administrativos que emanan del Estado, y hay un tema que tiene que ver con la proporcionalidad. Fueron las consideraciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Entonces, anulando el pliego, todo lo ocurrido a partir del lanzamiento de ese proceso queda nulo. Claro. Entonces, aquí lo preocupante es que más del 65% de lo que fue adjudicado, la adjudicación fue por 1.300 millones de pesos, y a la fecha cerca de 849.000 millones ya fueron entregados a la empresa adjudicataria. Entonces, ¿qué va a pasar con esos recursos? Sí, hubo cuestiones de vicios en el proceso, pero hay una ejecución económica. Entonces, ahí hay dos cuestiones que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué proceso? Primero, la recuperación de esos fondos, y a tales fines el gobierno creó una comisión de recuperación de fondos que debe perseguirlo, iniciar un proceso contra la empresa. Y si realmente esos fondos se empezaron a utilizar para iniciar los trabajos, en ese caso, ¿cómo se podría resarcir? Hay que hacer una auditoría, y verificar exactamente, porque hay un gasto en el que incluyó y una depreciación de los objetos. Ya la empresa compró, ¿verdad? Sí. Ahora, no solo nosotros debemos poner la mirada en la empresa, hay que poner la mirada en los funcionarios que actuaron, ese comité de compras y los peritos que debieron ver. Hay una responsabilidad patrimonial, porque el primer acto de ética en el que incurre un ciudadano es cuando lo nombran a un puesto, sabiendo o no las funciones que tiene, y eso implica conocer todo el debido proceso de una situación o acto que le corresponde en base a su función. Entonces, el artículo 91 de la ley 4108 establece la acción en repetición, y eso sí, es muy simple, que si el Estado perdiera dinero o por la negligencia, por la falta u omisión de un funcionario público, puede perseguir esos recursos que haya perdido en esos servidores públicos. ¿Y quién sería entonces en este caso el responsable dentro del Intran?
El comité de compras de la institución, que es quien gestiona todo un proceso, son los que deben ser llamados en investigación. ¿Quiénes conforman un comité de compra? Un comité de compras está conformado por el director financiero, el director administrativo, el director jurídico de la institución, el director de la oficina de acceso a la información pública y el director ejecutivo de la institución, que es la máxima autoridad, o el ministro de acuerdo a la institución de que se trate. En este caso, el director del Intran es miembro del comité de compras o la persona que haya designado, porque los miembros tienen la facultad de designar a terceros en su representación. O sea que las sanciones entonces van para todos los que conforman ese comité de compra, y en este caso debe porque sancionar implica que ya se ha consumado, debe iniciarse un proceso serio de investigación para recoger el nivel de responsabilidad que tiene cada uno en la situación que ocurrió. Eso debe darse concomitantemente a las acciones que deben iniciarse por la nulidad o la anulación de ese pliego y todas las demás fases del proceso. Una pregunta, Yure. ¿Hay precedentes de situaciones similares, guardando distancia con los montos, pero hay precedentes que hayan generado, digamos, jurisprudencia a nivel de las contrataciones públicas de contratos que fueron objeto de situaciones similares, que fueron reversados? ¿Qué pasó al respecto? Estos casos deben ir al Tribunal Superior Administrativo a fin de que sea el tribunal, porque la administración no tiene una potestad sancionadora, no la tiene, ni tampoco de recuperación. Son los tribunales de la República los que a través de una sentencia van a decidir qué va a ocurrir en cuanto a la devolución de fondos, si diera lugar a ello, a la aplicación definitiva de una sanción de tipo administrativa con respecto a esos servidores públicos, y con relación a la empresa que fue la adjudicataria, si se le comprueban esos hechos que el órgano rector, en este caso la DGCP, ha denunciado, porque hay una cuestión de irregularidades con relación a las documentaciones que sustentaron su calidad para ganar ese proceso, le anulan el registro de proveedor del Estado y afecta también a los socios. Pero yo quiero volver sobre la pregunta porque sentí que no hubo respuesta. Yo por lo menos me quedé como un poco en el aire. Hay precedentes de casos como este, porque esto es extraordinario, donde ya hay una parte que, a pesar de que se está cuestionando desde el pliego, que es simplemente lo que hacen los oferentes para ver si pueden participar y cuántas cosas, o sea, si este caso tiene precedentes. Claro que sí, porque eso sería una demanda en responsabilidad civil a la empresa. El Estado debería demandar en responsabilidad civil a la empresa adjudicataria porque falseó probablemente documentos sustanciales para probar una calidad que no tenía. Entonces, los tribunales de la República están llenos de procesos así. ¿Qué es la intención de esto? Que el Estado pueda recuperar esos fondos que fueron liberados, sustentados en documentaciones que no recuerdo. En mi memoria así reciente no recuerdo un caso en el que el Estado dominicano haya llevado a buen término el tema de un caso como este, con tanto dinero invertido, y que lo pueda recuperar. No lo he visto. ¿Usted conoce algún caso? Yo no puedo hablar de nombres de instituciones, pero sí asumo el compromiso de enviarle a ustedes sentencias para que la puedan aquí discutir y hacerla pública a la sociedad dominicana, porque sería muy bueno que nosotros podamos evidenciar precedentes y que sobre todo la ciudadanía no sienta que hay un desamparo, que sus impuestos tienen un destino probablemente ante situaciones ilícitas y que no hay forma de recuperación, porque habrá que someter nuevamente un proceso para llevar a cabo la ejecución de esa necesidad que tiene la población. Es de conocimiento público que la ley 340-06 no tiene dientes, o sea, como decía Federico ayer, no tiene candado suficiente o no tiene herramienta suficiente para atrapar de carácter penal cualquier tipo de violación. ¿Qué recomendación tú harías a esos fines? Y también en el caso del director, que ya no es director, si también tendría alguna implicación legal aunque esté fuera de la institución. Lo que pasa, Félix, es que aunque la ley no tiene sanciones penales, solo se mantienen sanciones administrativas, aquí hay otros ilícitos, hay falsificación de documentos, y eso sí son tipos penales que el Estado debe tomar en cuenta para perseguirlo. Y es la forma de uno poder sustentar el daño y perjuicio y recuperar económicamente lo que implica el daño que se ha causado al Estado, porque hay un daño al Estado, y ahí van a entrar todos los responsables. En esa demanda deberían estar incluidos, además de la
empresa deben estar incluidos los funcionarios públicos que actuaron y que no hicieron una debida diligencia, que es su deber, para verificar que estas documentaciones no se correspondían. En el caso del Intran, entonces salieron a relucir los nombres de otras empresas que sirvieron como de garantes, creo que algo así. Por ejemplo, salió a relucir desde compras y contrataciones la empresa D-Color. ¿Tendrían ellos algún tipo de implicación en estos casos también de tipo penal como parte de las investigaciones? En el levantamiento y un proceso preliminar de investigación deberían ser llamados, y el Ministerio Público va a identificar en una fase preliminar si puede dar lugar a que ellos pasen a un conocimiento de un juicio de fondo, pero eso lleva todo el conocimiento previo para ver si hay auto de lugar, y ahí se verifica si hay posible responsabilidad para mandarlo a juicio. Hay otro caso contractual que se ha convertido en escándalo, que es el caso de la concesión aeroportuaria, que en principio fue Aerodón, después Aerodón lo vendió y la empresa que compró vendió a su vez a la que está actualmente. Tanto el presidente, cuando daba a conocer la negociación, como otros técnicos, hablan del incumplimiento por parte de Aerodón de todos los compromisos que asumió en el momento en que recibió la concesión. Estas faltas pueden dar origen a procesos judiciales o debieron dar origen a procesos judiciales. Lo primero, hay que desligar este contrato porque tiene particularidades muy diferentes. Lo primero es que es una facultad del Poder Legislativo, el presidente tiene que someterlo al Poder Legislativo, sí, pero por la naturaleza que tiene. Eso sí. Entonces, él debe formarse una comisión que investigue si ciertamente hay las faltas que el presidente está denunciando, porque en su rol ejecutivo la facultad no corresponde a él. Sí, eso lo entendemos. Claro. Lo que yo digo es que si la naturaleza de las fallas denunciadas sí pueden servir de base para un proceso judicial, y eso te lo digo te lo pregunto como técnico en el ámbito jurídico. Por supuesto que dan lugar a una persecución judicial. Ahora hay que verificar cuál sería la orientación, si es de tipo de civil o si es de tipo penal. Sí, para claro. Eso es necesario que la comisión que le pueda ahondar y verificar qué tan profunda es la situación, y si hay que darle la oportunidad de que el involucrado presente sus medios, porque se presenta una denuncia, una situación, pero la otra parte puede tener una mirada que le dé un poco de forma al asunto, y ya la comisión emitirá una resolución que permitirá a nosotros tener una opinión más acabada al respecto. Por lo tanto, es importante, Domingo, todas las situaciones que tienen una irregularidad tienen vocación para conocerse judicialmente. Lo que hay es que ver la competencia, cuál va a ser el tribunal, y es importante que sepamos que las acciones civiles no generan cuestiones de apremio corporal. La violación, por ejemplo, básicamente económico. La violación, por ejemplo, a un contrato, y vuelvo sobre el tema Aerodón, violación de un contrato que se licitó, aunque entrecomillado, como Dios manda. Entonces, la violación a los términos de referencia de ese contrato, ¿eso implica algún tipo de persecución? Por ejemplo, para ser más específico, ese contrato decía, en principio, y eso fue lo que se aprobó, que era a 15 años. Luego se le fueron aumentando, que si con adendas, y llegó a 25, pero ya estamos hablando de renegociar a 30. Eso no amerita que se vuelva un poquito hacia atrás a lo que se había aprobado, ¿no? Todo eso va a recoger la investigación, Ivonne, porque nosotros estamos viendo decisiones administrativas que ya fueron ejecutadas. Y cuando nosotros estamos hablando, es que no debería haberla, porque no hay hechos concretos que permitan a nosotros tener la base para decir que ciertamente esa denuncia tiene asidero. Entonces, es importantísimo y es un mandato de la Constitución el debido proceso, incluso el apego a la legalidad y a la motivación. La motivación no es más que darle sustento a una decisión administrativa. Entonces, no se puede a la ligera uno decir que
aplican sanciones y nosotros no sabemos a profundidad en qué se sustenta el hecho y si ciertamente lo que se está denunciando corresponde a la verdad. Entonces, esperemos, pero hay que darle seguimiento a eso porque es una cuestión de mucho interés público. Sí, claro. No podemos estar de espalda a esa realidad. Y en el caso entonces ya de la especie del contrato de Aerodón, que ya ha sido presentado como parte del presupuesto nacional, pero aún no ha ido al Congreso, ¿qué lectura podría tener eso en términos jurídicos administrativos? Es que primero debemos ir al origen de la división de los poderes. El presidente hace su rol ejecutivo, el poder legislativo, que tiene sus criterios, debe evaluar las propuestas que le hace el presidente. No es un sello. El poder legislativo no es un sello del presidente. Entonces, si ocurriera sin ninguna revisión correspondiente, estaríamos frente a una situación nacional muy difícil, Félix, porque si nosotros elegimos a legisladores para que nos representen y fiscalicen las decisiones que emanan del Poder Ejecutivo y simplemente se le aprueban porque es el presidente, ahí debe haber una revisión seria que responda a los mejores intereses de la nación, de la República Dominicana. Aparentemente, y como la soga siempre corta por el lado más fino, quizás en el proceso de investigación, quizás, especulo, la responsabilidad recaerá sobre los menos responsables, en este caso el comité de compra. Digo menos responsable en función de su peso político y su peso técnico. Eso son especulaciones. Ahora bien, una pregunta técnica. Cuando un comité de compra recibe la documentación que se ha solicitado a través del pliego, y en esa documentación hay una batería de certificaciones que vienen de proveedores, de empresas que recibieron servicio, algo que acredita la calidad del servicio que pone el oferente sobre la mesa. Cuando esas certificaciones vienen aquí, expedidas por una empresa extranjera, por un organismo, quizás hasta en inglés, ¿hasta dónde llega el deber de diligencia, el deber de indagar de un comité de compra? ¿Muere con la lectura de la certificación que dice, sí, aquí dice que ellos tienen experiencia, perfecto, tienen experiencia? ¿O podría extrapetita decir, llámate a esa empresa y averigua? La entidad contratante tiene dos fases de debida diligencia o due diligence, como se conoce. Primero, el comité de compras y la dirección general o la dirección de compras o departamento encargado de compras tiene toda la facultad de hacer la debida diligencia, hacer las llamadas, requerir recertificación, e incluso hay certificaciones que vienen con códigos que permiten la verificación. Esa es una labor previa del comité de compras porque es un filtro, pero después que el comité de compras o mientras el comité de compras esté evaluando, hay un grupo técnico de peritaje que está evaluando toda esa oferta técnica y los documentos que la sustentan. Entonces, hubo dos fases en los que se pudo verificar que había presuntamente documentos falsos, presuntamente calidades falsas y no se hizo el trabajo, hubo inobservancia, hubo negligencia y esa negligencia recoge una responsabilidad patrimonial en los servidores públicos, los actores que manipularon esas documentaciones y no tuvieron la profesionalidad, la capacidad y el compromiso de servicio público de hacer su trabajo de debida diligencia y la dejaron pasar así. ¿Cuándo entra entonces en el juego la Dirección General de Compras y Contrataciones? Porque para llegar al punto que llegamos, ¿en qué momento después de esa comité de compra de las distintas empresas, que es por donde empieza la cosa? Entonces, esa visión ya final, aprobación de la Dirección Nacional de Compras y Contrataciones, ¿cuándo llega ahí? Porque parece que llegó tarde. No. Lo que sucede es que la Dirección General de Compras y Contrataciones centraliza normativamente el sistema de compras a nivel nacional y hay una descentralización a todas las unidades de compras que son los que manejan su proceso. Entonces, manejan sus procesos apegados a los principios rectores. Y aquí lo que se da es que si un ciudadano o un oferente entiende que se están violando los principios rectores, que se está faltando al debido proceso, eleva un recurso primero de reconsideración, como se hizo impugnando el proceso, se hizo a lo interno, y posteriormente, luego de recibir respuesta o no de la institución,
pasa a la DGCP a través de un recurso jerárquico. Pero eso es para los oferentes, los que participan en un proceso. Pero si usted, Ivonne, tiene inquietud como ciudadana, como empresa de un proceso y entiende que pudiera transgredirse los principios rectores de compra y contrataciones, usted tiene la facultad de solicitar a la DGCP que investigue el proceso de tal institución, porque hay la ligera sospecha de que se está desenmarcando de el espíritu de la norma de los principios de participación, proporcionalidad, que son los rectores de la ley. Y aquí, precisamente en el caso puntual, hubo todo ese tránsito de fase administrativa. En sede de la institución se conoció un recurso de reconsideración y ya la Dirección General de Compras y Contrataciones se había referido a este proceso en virtud de la resolución 164 y la 165, y esta, que es la 168, la emitida en el día de ayer, aborda y da respuesta a un recurso jerárquico que fue interpuesto por uno de los oferentes participantes del proceso. Muy bien, gracias, Yulibelis. Yo creo que una formidable explicación sobre todo esto, con una facilidad de comprensión bastante definida. De manera que gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Del país.